Hola, vamos con este tutorial donde la idea es mostrar cómo solucionar un problema que puede ocurrir con los blend shapes, ¿sí? Sobre todo cuando combinamos blend shapes conocidos como in-between con blend shapes normales. ¿Cuál es cuál? Primero vamos a hacer una pequeña introducción. Supongamos que este es el rostro de una persona, ¿sí? Y acá tenemos los blend shapes normales que vendría a ser, por ejemplo, una sonrisa, un movimiento de cejas, un movimiento de ojo, etcétera, ¿sí? Aquellos que son un solo morpher. Y los in-between son aquellos morphers que requieren como de intermedios, ¿sí? Esto se utiliza mucho para lograr buenos parpadeos, sobre todo, ¿sí? Es como el principal ejemplo del morpher in-between. Entonces, la lógica es, primero selecciono todos los que no son in-between, voy al original, create deformers, blend shape, ¿sí? No, así como está por defecto, con in-between destildado, perfecto, lo genero. Entonces voy al original y vamos a ver que en inputs se almacenaron los diferentes morphers, ¿sí? Si supongamos que este, por ejemplo, enojo, ceja levantada, ¿sí? Sonrisa, que a su vez son combinables entre sí. Y esto es como lo mejor que tienen los blend shapes, ¿sí? Que son combinables estos tres. Puedo ir activándolos un poquito más, un poquito menos cada uno y puedo lograr cosas bastante interesantes. Entonces, el próximo paso sería asignar los in-between, que como ustedes sabrán, no los agregué con estos porque el método de asignación de los in-between tiene un punto que es distinto. Entonces seleccionamos primero la pose A, después la pose B y después el original. Create deformers, entro en blend shape y ahora sí tildo in-between. ¿Sí? Antes cuando arranqué el tutorial lo tenía tildado, pero porque lo tenía así antes porque había probado un par de cosas en el programa, pero originalmente con el Maya viene destildado. Es decir, el programa o sea, con la herramienta reseteada, ¿sí? Se vía reset settings, no viene preparado como para asignar morphers in between, sino como los asigné originalmente acá a la derecha. Entonces, para asignar este tipo de morphers tengo que tildar la opción in between. Aplico y selecciono el original y vamos a ver que se generó un nuevo input que dice blend shape 2, donde tengo un solo morpher, ¿sí? Que es, fíjense, la unión de los dos, ¿sí? Fíjense que si voy despacito, primero hace esta pose y después pasa a esta pose, ¿sí? En un solo morph. Repito, esto se traduce mucho en el ejemplo del parpadeo. Ahora, supongamos que yo quiero que mi personaje parpadee, ¿sí? O sea, tenga el morph del blend shape 2 activo y combinarlo con algún morpher del blend shape 1. Bien, ¿qué pasa? Fíjense que estoy moviéndome y aunque acá los valores se están moviendo, no lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga del blend shape 2 no me permite combinarlo con el blend shape 1. El blend shape 2, obviamente, al estar por encima del 1, me pisa todo lo que yo quiera hacer con el blend shape 1. Ahora llevemos el blend shape 2 a 0. Ahora sí puedo editar el blend shape 1. Voy a volver al 2 y digo, bueno, ahora quiero combinarlo. Y fíjense que automáticamente me anula el de abajo, ¿sí? Básicamente lo que quiero mostrar es que los morphers dentro de un mismo input sí son combinables. Ahora, morphers entre inputs, o sea, blend shape 1 con morphers del blend shape 2, no son combinables. ¿Cuál es la solución para esto? Bueno, lo ideal es tener todos los morphers, ¿sí? En un solo input. Pero alguno dirá, ¿pero cómo? No puedo meter todos los morphers en un solo input partiendo de la base que el método de asignación de los morphers comunes, ¿sí? Difiere del método de asignación de los morphers in between. No podría asignar todos juntos al mismo tiempo en un solo input. Bueno, hay una solución para esto y es la siguiente que les voy a mostrar. Primero voy a llevar este original como si nada hubiese pasado, voy a llevar a 0 y voy a borrar el historial. ¿Sí? Al borrar el historial se borra todo lo que tenga. Bien, lo que voy a hacer es arrancar como antes, ¿sí? Voy a generar estos morphers comunes, los voy a asignar, create deformers, blend shape, obviamente destildo in between y lo generamos. ¿Para qué? Más que nada, para tener este primer input, que va a ser el input del que nunca me voy a salir, siempre voy a trabajar acá. El próximo paso va a ser ir al, vamos a decir, a la pose B de mi morpher in between. Esto en un personaje sería, por ejemplo, ir al morpher que es el parpadeo con el ojo totalmente cerrado, ¿sí? Después selecciono el original y en vez de ir a Create voy a ir a Edit. Edit Deformers, Blend Shape, Add. Entro a la opción, reseteamos por los dos a la herramienta,
¿sí? Y simplemente lo aplicamos. Lo aplicamos como si fuese un morpher más, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, vamos a decir, como el crecimiento de la cabeza del personaje. Ahora, si yo quiero que realmente sea un morpher in between, que en el medio esté esta pose, lo que tengo que hacer es seleccionar ahora este de acá, o sea, vendría a ser el parpadeo medio cerrar, luego el original, vamos de vuelta a Edit Deformers, Blend Shape, entramos en la opción Add, y ahora tildamos Specify Node, ¿sí? Seleccionamos siempre Blend Shape 1, vamos a Add In Between Target, ¿sí? Y acá donde dice Index, tenemos que este número tiene que corresponder con el blend shape al que yo quiero agregarle este in between. En este caso, como el in between se lo quiero agregar al que dice pSphere 6, tengo que contar 1, 2, 3, 4. Es el morpher número 4, ¿sí? Entonces acá en index voy a poner que va a ser el in between de mi morpher número 4. Y el weight se refiere a, vamos a decir, el porcentaje o el momento en el que va a aparecer este in between. Como yo tengo A y B, voy a ponerle 0.5, ¿sí? En caso de que el morpher in between esté con 3 blend shapes en vez de con 2, o sea, en vez de que haya solamente A y B, haya A, B y C, cada uno es muy probable que ocupe, en vez de 0.5, 0.33, ¿sí? Pero para este lo dejamos en 0.5. Le damos Apply. Nos está tirando un error. ¿Qué está diciendo acá? Error. Blend Shape 1 is not a DAG item. Mira vos, qué interesante. ¿Qué puede ser esto? Bien, me di cuenta cuál era el error. Acá lo tengo, ¿sí? Y estaba por cortar el video si lo solucionaba, pero me parece que es muy interesante porque es una cosa mínima que puede traernos este problema. Me tira este error simplemente porque cuando yo estaba mostrando el video vieron que yo vine al blend shape acá y lo animé para explicar y qué sé yo, y dejé sombreada este blend shape dentro de este input. Entonces cuando le di apply es como que con eso ahí sombreado y seleccionado no funciona. Y es muy sencillo. Vamos a evitar todo eso, ¿sí? Y lo que hacemos es seleccionamos el punto entonces entrecerrado, el original, Edit Deformers, Blend Shape, Add. No voy a hacer nada de lo que hice antes, simplemente tildamos Specify Node. Acá entonces dijimos que elegíamos el Blend Shape número 4, que era el que le correspondía este in between. Tildamos obviamente in between, elegimos el peso, le damos Apply y ahí funciona, ¿sí? Entonces fíjense ahora que vengo acá, voy acá, no es que agrego un morpher, sino que en realidad a este, fíjense que ahora tengo el in between, ¿sí? Fíjense que primero cuando está en 0.5, como le indiqué bien en la opción de acá del weight, cuando está en 0.5 el morpher tiene esta pose, y cuando está en 1 tiene esta de acá. Entonces yo ahora, ¿sí?, puedo combinar, por ejemplo, este morpher con cualquiera de los otros que hice acá a la derecha, ¿sí? Fíjense, estoy combinando todos, ¿no? Entonces puedo combinar estos de acá con estos de acá y siempre trabajando en un mismo input, ¿sí? Entonces esa sería la solución para este gran problema, que era que los blend shapes in between con los que no son in between no se podían juntar porque estaban en inputs distintos. Bueno, esta es la solución, trabajar siempre en un mismo input. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo tutorial, hasta luego.